AM. Estamos de vuelta, 10:15 y vamos a actualizar información internacional junto a Isel Guerra aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Isel? Hola, Seba, ¿cómo estás? Muy buenos días. En esta oportunidad vamos a comenzar esta revisión internacional con lo que a todas luces pareciera ser el próximo anuncio que va a entregar el presidente de Estados Unidos. Algo ya deslizaba el día de ayer respecto de las exigencias y de las peticiones más bien que ha hecho Ucrania en estas últimas semanas respecto de sus sistemas de defensa en medio de esta guerra, porque Trump ya lo deslizaba el día de ayer, su disposición de reanudar el envío de ayuda militar tras lo ocurrido hace 2 semanas atrás cuando interrumpía parte de ese suministro de manera abrupta en medio de los diálogos que ha estado sosteniendo Estados Unidos con Ucrania, también con Rusia. Y ayer en la base militar de Andrews, cerca de Washington, tras haber volado al haber asistido a la final del Mundial de Clubes de la FIFA en el estadio MetLife en Nueva Jersey, Trump respondía algunas preguntas, entre ellos si es que Estados Unidos va a enviar estas baterías antiaéreas Patriot a Ucrania. Y aquí algo deslizaba Trump durante el día de ayer en un anuncio que podría ser confirmado durante esta jornada, porque está prevista la reunión de Donald Trump en la Casa Blanca para recibir al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y donde todo parece indicar que precisamente uno de los anuncios que podría ocurrir durante esa jornada sería precisamente esa. En este caso en específico no se ha deslizado hasta este momento cuántos de estos sistemas de defensa antiaérea podría entregar Estados Unidos, pero sí CNN ha planteado en estos últimos minutos cómo sería más bien ese envío o esa venta en rigor. Lo que se ha planteado es que Estados Unidos le vendería a la OTAN y sería la OTAN la que le entregue a Ucrania estos sistemas antimisiles. Todo esto cuando hemos escuchado en más de alguna oportunidad de parte de Rusia señalar que la presencia precisamente de este tipo de armamentos para atacar a Rusia puede significar eventualmente que estos países puedan estar involucrados en esta guerra. Ahora, el hecho de que se ocupe ese camino para llevar el armamento a Ucrania tiene efectos políticos, me imagino, y diplomáticos, ¿no? O sea, es distinto que Estados Unidos apoye a Ucrania directamente a que lo haga la OTAN, a ojos de Rusia, digo. Pero también ocurre en este caso particular que Donald Trump quiere mantener esto y a todas luces dejarlo claro como una venta. Trump lo señalaba el día de ayer, nos están regalando, esto es un negocio para Estados Unidos, porque recordemos que en su momento los republicanos fueron bastante críticos respecto de las ayudas que estaba entregando y proporcionando Estados Unidos a Ucrania. Y ese tema ha sido fundamental para Trump, decir que ya no está dispuesto a seguir financiando básicamente la defensa de la Unión Europea. Exactamente, sí. Y de hecho parte de las frases del día de ayer de parte del presidente norteamericano era precisamente esa: Estados Unidos no va a pagar nada, no va a financiar nada, va a ser la OTAN precisamente en este caso quienes se hagan cargo de esa cuenta, ¿no?, que haya que pagar en este caso en específico con Ucrania y estos misiles antiaéreos, que por lo demás Zelensky ha pedido en reiteradas oportunidades, aún más después de estas 2 semanas que han transcurrido luego de que Estados Unidos precisamente suspendiera abruptamente el envío de ayudas militares. En esa misma línea, por esos días se mencionaba que de parte de Estados Unidos tenían que hacer una revisión respecto de su arsenal y al mismo tiempo Trump y parte de la administración también criticaban a Biden, ¿no?, por las entregas de ayudas militares precisamente a Kiev en medio de este conflicto. Otra posibilidad, lo plantea al menos el diario El País, es que sea la Unión Europea la que se haga cargo de esa cuenta. Bueno, los detalles seguramente los vamos a conocer mientras transcurre esta jornada. A la espera estamos, por cierto, de esa reunión con Mark Rutte, el secretario general de la Alianza Atlántica Militar, que va a llegar durante esta jornada precisamente para reunirse con Donald Trump en la Casa Blanca. Y todo esto cuando Trump, por cierto, está perdiendo la paciencia con Rusia. Esto también se interpreta una señal de parte de Estados Unidos de reforzar esa cercanía con Ucrania y distanciarse nuevamente de Rusia en medio de lo que Trump incluso llegó a decir, que estaba muy decepcionado, ¿no?, de Vladimir Putin. De hecho, una de las frases, Seba, era la siguiente: Putin habla bonito, pero luego bombardea a todo el mundo por la noche. Lo que se interpretaba también era una pérdida de paciencia de parte del presidente norteamericano. Claro que sí, y es una señal también bien concreta. A pesar de la confianza que tenía inicialmente de que era capaz de resolver esto en ¿cuánto? 24 horas, ¿no? Exactamente, sí. ¿Qué lejos quedó de eso?
una de las grandes frases de campaña, sí, ¿no? Apuntando por lo demás que este conflicto se había iniciado durante la era de Biden. Bueno, lo cierto es que pese a los esfuerzos pareciera cada vez más difícil poder sentar a negociar a Rusia y a Ucrania para poder conseguir un cese a las hostilidades. ¿Para qué hablar de un cese al fuego total? Lo vimos también la semana pasada con estos ataques masivos con drones, cientos de ellos siendo lanzados contra diferentes ciudades en Ucrania, particularmente en Kiev, que vivió uno de los momentos más tensos en estos 3 años de guerra hace solo algunos días atrás. Vamos a quedar pendientes, por cierto, de actualizaciones que puedan llegar desde esta zona del planeta, particularmente para ver cuál va a ser finalmente la decisión que tome Estados Unidos respecto de las ayudas militares y cómo eso se interpreta también en Ucrania, ¿no? En medio de estos diálogos y conversaciones telefónicas, particularmente entre Trump y Putin durante estos últimos meses. Pero nos vamos a quedar en Estados Unidos, lamentablemente, con esta noticia. Se va un incendio en un hogar para adultos mayores durante esta noche que deja 9 personas fallecidas. Esto en Fall River, en Massachusetts. Lamentablemente hoy las muertes serán confirmadas por las autoridades. 9 personas fallecidas, 30 heridos debido a este incendio que se registraba el día de ayer por la noche y con relatos dramáticos. Por lo demás, bomberos señalaba hoy más temprano, los equipos se encontraron con un intenso fuego que entraba por la entrada principal y varias personas asomadas a las ventanas esperando ser rescatadas. Evidentemente el rescate de un adulto mayor o de una persona mayor mucho más difícil, más complejo, también más lento. Y eso era precisamente lo que apuntaban bomberos en las horas siguientes tras este hecho que ocurría durante esta noche en la Casa Gabriel, que funciona desde 1999, este edificio, esta residencia de 3 pisos que albergaba al menos 70 personas mayores y que lamentablemente se ha informado durante esta jornada, 9 personas murieron producto de ese hecho que ocurría hace solo algunas horas atrás. Relatos dramáticos por lo demás en medio de los rescates de todas estas personas. También no solo la preocupación por el fuego, sino que también por el humo, ¿no? Que genera un grave e importante daño también en quienes aspiran precisamente este material en medio de un incendio y en este caso particular con la dificultad extra que se agregaba en este caso de tener que rescatar a decenas de adultos mayores en medio de la noche, en medio de este incendio que ocurría allí en Massachusetts. Ya para ir cerrando esta revisión internacional, lo vamos a hacer en Francia. Hoy es el 14 de julio, es la fiesta nacional en la nación europea para celebrar el Día de la Bastilla y con un desfile militar encabezada, por cierto, por el presidente galo Emmanuel Macron. Estaba también allí acompañado de algunas figuras internacionales, particularmente el presidente de Indonesia, que de hecho ese país era el que habría, sus tropas abrían el desfile durante esta jornada. Bueno, se conmemora entonces cada 14 de julio el asalto a la Bastilla, ¿no? Que por lo demás termina por desencadenar la revolución francesa y con evidentemente una muestra del músculo militar francés. Eso te iba a decir, ¿eh? Sí, totalmente. Aquí se está hablando de 7.000 militares a caballo y a pie que participaron durante este desfile por los Campos Elíseos, ahí con Macron pasando revista a las tropas y ojo con algunos incidentes que marcaron en algunos momentos, por cierto, este desfile militar. De hecho, vamos a revisar algunos de ellos. Por ejemplo, un soldado que empezó a sangrar por la oreja. Marcaba, por cierto, este desfile. Lo estamos viendo allí en pantalla. No se han informado mayores detalles respecto del estado o qué fue finalmente lo que ocurrió. Ahí se ve en esa imagen, en ese plano que da cuenta, por cierto, de ese momento durante esta jornada. Y también se van algunos incidentes con caballo que evidentemente puede ocurrir, ¿no? En este tipo de circunstancias y de situaciones, 2 hechos en particular. Ahí estamos viendo uno. A uno de los extremos vemos como uno de estos caballos avanza sin su jinete y posteriormente la caída, ¿no? De otro de los soldados en ese caballo. Sí, lo estamos viendo ahí en imágenes de lo que ocurría hace solo algunas horas atrás, pero continuó el desfile sin ningún problema, sin mayores incidentes. Esto ya estaba ocurriendo al término, por cierto, de este desfile militar. Bueno, se basó en cosas que pasan, ¿no? Evidentemente en este tipo de eventos, ¿no? Y teniendo en cuenta la cantidad de personas, los animales también se ven complicados, ¿no? Ante
los estímulos que existen en estas zonas y en este caso particular con estos dos hechos, ¿no? Y el de la situación del soldado allí con sangre. Bueno, queda la duda allí sobre exactamente qué fue lo que ocurrió. Seguramente las autoridades... ¿Con ese soldado? Exactamente, claro. Con el soldado que finalmente le salía sangre de la oreja. Seguramente lo vamos a conocer durante esta jornada, pero no es menor también el anuncio que ha hecho Francia a raíz precisamente de la celebración del 14 de julio respecto de su gasto militar y precisamente hablando de la situación en Rusia y Ucrania. Van a impulsar en gasto en defensa, van a duplicar el presupuesto militar para 2027. Esto es 3 años antes de lo que estaba previsto originalmente y ojo con la cifra, va a ser aumentado a 64.000 millones de euros. Es lo que anunciaba en estas últimas horas Francia, todo esto en medio de la celebración y la conmemoración del Día de la Bastilla. Bueno, es lo que están haciendo varios países, ¿no? En Europa, aumentar el gasto en defensa, dado primero el cambio bien radical que ha supuesto la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, en términos de no seguir financiando, digamos, completamente o no llevarse el mayor peso de la OTAN. Y luego por la amenaza también que significa Rusia, ¿no? Es una amenaza casi existencial para Europa, por lo mismo entonces estos aumentos del presupuesto. Francia, según un sitio norteamericano, un centro de estudio norteamericano, es la potencia número 11 a nivel mundial, de las más grandes a nivel militar. Claro, sí. Pero en su momento tuvo otro rol mucho más destacado que el que tiene hoy. Sí, por cierto, y todo esto durante estas celebraciones, no solo este desfile militar que hemos visto durante esta jornada, sino que también espectáculos de luces de drones ahí en la Torre Eiffel, también varios fuegos artificiales en las postales icónicas, por cierto, de Francia durante esta jornada en medio de las celebraciones por el Día de la Bastilla. Isel Guerra con las noticias internacionales. Gracias, Isel. Nos vemos, que estés bien. Luego.